Buenísimo. Edgardo Rodríguez nos dice, ¿qué sentiste en el primer contacto presencial con Marcelo? Miren, bueno, te contesto a vos, pero siento que le estoy hablando a todos, ¿no? Mi primera experiencia con Bielsa es muy, muy curiosa, porque yo tengo 46 años y empecé a trabajar en esto a los 15. No soy, y empecé a acudir al programa de radio en el que yo empecé a formarme, que era Competencia, el programa que conducía Víctor Hugo Morales y con una cantidad de periodistas, a los 13 años. ¿Por qué hago esta introducción? Porque además, imagínense esta situación, yo hoy no soy LeBron James, no mido 2,15 m, ¿no? Imagínense que a los 13 años, además, era todavía y definitivamente un nene. Y cuando empecé a compartir este espacio que les digo, era bastante llamativo ver a un chico de 13 años que ya decidiera hacia dónde quería que fuera su rumbo. Probablemente con todas estas respuestas que estoy dando también hablo de cierta identificación con el personaje en cuestión, ¿no? La primera vez que yo le hice una nota a Bielsa fue cuando él era técnico de Newell's, cuando estaba disputando este campeonato de la apertura del año 90. Newell's se concentraba en el hotel que queda en la calle Cerrito y Marcelo T. Alvear, si mal no recuerdo. Me sale hotel... Presidente, pero no se llama, Hotel Embajador. Y Bielsa era el técnico de ese equipo. Era una época distinta también del periodismo, los jugadores y los entrenadores también tenían un contacto muy diferente con los periodistas. Terminaba el partido y nosotros podíamos entrar al vestuario para hacer notas con los protagonistas. Un tiempo muy distinto. Y me acuerdo que yo ya a los 15, como les contaba, 16 en realidad ya, iba a la cancha a trabajar como colaborador de un compañero que en la radio era el que hacía lo que se llama la conexión de un partido, ¿no? En esa época hay que también entender otra época, casi todos los partidos se jugaban a la misma hora, entonces la radio presentaba un show de una transmisión, el caos más organizado del mundo es una transmisión de radio de fútbol, ¿no? Porque hay relator, comentarista, vestuaristas, locutor, y además las conexiones de los distintos partidos. Y todo eso funciona de una manera mágica, como una orquesta, ¿no? Es milagroso, pero funciona bien. Yo iba como compañero de un periodista que hacía la conexión ese día de un partido que iban a jugar Newell's y Deportivo Español. Newell's gana ese partido 2-0, un gol del Tata Martino, y el segundo... No recuerdo si lo convierte Ruffini o el Negro Zamora, me parece que hace el segundo gol. Y yo fui al hotel donde Newell's se concentraba la mañana del partido a hacer entrevistas con los jugadores y también estaba él, estaba Marcelo. Y estaba fuera del hotel, en la puerta del hotel. Entonces lo encaro para preguntarle si podía hacer una entrevista con él y la recuerdo muy bien porque además muy a estilo Bielsa, él me dijo... ¿Usted cómo se llama? ¿Y usted dónde trabaja? Y ahí trabaja tal persona y tal otra, y quiso saber de mí, quiso saber quién era la persona que se iba a poner a preguntarle a él. Ese fue mi primer contacto. Me resultó un personaje, y lo recuerdo, insisto, interesante, porque me parecía que no era un personaje que respondía a la media, era una persona... Que rompía con los parámetros de lo habitual con lo que uno se encontraba en el fútbol. Ronald nos pregunta si es que sabés, ¿cómo fue que descubrió a Mascherano en un momento donde no había debutado ni siquiera en primera? Yo creo que solo Marcelo puede ver algo así. No tengo esa respuesta, no, la verdad que no la tengo. En realidad Mascherano nace futbolísticamente en Renato Cesarini, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí hay si la pregunta apunta a esa época, ¿no? Después sí, él lo hace debutar en la selección antes que en River. De esa parte sí puedo hablar.
Bielsa tenía un registro de todo, absolutamente de todo, y Mascherano había sido sparring, además. Entonces, él lo conocía por elegirlo y por usarlo para los trabajos que el seleccionado mayor hacía con los que eran los sparring. Él sabía perfectamente quién era Mascherano y, digamos, hay una frase muy, muy interesante que yo tomo de Guardiola, que Guardiola siempre dice que el buen entrenador no es el que hace de un jugador bueno uno muy bueno, porque para eso está preparado un entrenador, eso es lo que un entrenador tiene que lograr. El buen entrenador es el que hace de uno regular o apenas correcto uno muy bueno. ¿Por qué? Porque es el que ve en eso que por ahí nos llama demasiado la atención algo a futuro que el resto no vemos, o sea, que tiene esa capacidad de ver no una jugada más allá, 4 o 5 jugadas más allá. Bueno, seguramente él en Mascherano ya lo veía 4 o 5 jugadas más adelantado. Gonzalo López del Movimiento Rojinegro Querido te pregunta, ¿qué sabes del hotel que le donó al club? Y si vos desde tu intuición crees que algún día puede llegar a volver a Newell's. Mirá, del hotel sé lo mismo que sabe. Gracias, ahí uno pone Boldrini, hizo el primer gol contra Español. Sí. Es verdad, es verdad. Bueno, otro jugador, ¿no? Al que él le sacó un jugo extraordinario. Bueno, se transforma en jugador de selección Boldrini, ¿no? A partir de ese paso. Y de hecho, como con tantos otros jugadores, nunca vuelve a tener el rendimiento que tuvo en ese Newell's. Del hotel no sé más que ustedes, porque les confieso, no lo conozco, no lo he ido a ver al edificio propiamente dicho. Lo que sí sé es que, del mismo modo que a él se le ocurrió, y Juan lo contaba hace un ratito cuando hacíamos el recorrido, en una referencia que hacía a su esposa, a él se le ocurrió que su esposa, como era arquitecta, podía darle una mano a Vélez para poder armar la Villa Olímpica que Vélez tiene, y que en ese sentido fue de avanzada, porque lo que Vélez hizo con su Villa Olímpica tenía que ver con lo que hoy muchos equipos de primera división del fútbol argentino tienen, ¿no? Que es el concepto del lugar en el que los jugadores se pueden entrenar con otra privacidad, con otra tranquilidad, un espacio amplio, un lugar en donde puede desarrollarse con naturalidad, en donde los jugadores, si quieren, hasta se pueden concentrar, y sobre todas las cosas, en donde además el entrenador moderno, ¿no? El entrenador de hoy, que no trabaja 3 horas por día, sino que trabaja muchas más horas, puede tomar posesión, puede tomar como lugar de pertenencia ese espacio, ¿no? Para trabajar y tener ahí absolutamente todas las herramientas que necesita para desarrollar su trabajo. Lo mismo lo pensó con el predio de Bellavista. Estoy seguro que no se debe haber puesto muy contento cuando se hizo público que él había hecho la donación, pero bueno, estas cosas a veces se van de las manos. Y ante la otra pregunta, creo estar más cerca de poder acertar los 6 números del Kini antes de poder responderla. Y si pudiera, iría mañana, aún con los problemas que tenemos para salir a la calle, a una casa de quiniela, jugar al Kini y sacar los 6 números. La otra respuesta no la tengo, creo que él tampoco la debe tener. Él alguna vez dijo que de la única manera que seguramente volvería a Newell's es si Newell's está en severo peligro de descender, ¿no? Como para poder darle una mano. Pero no me animaría a establecer ninguna respuesta, porque además, si lo hiciera, estaría desconociendo a Bielsa. Decir que no sé qué es lo que haría es sentir que lo conozco un poquito. Si yo me animara a dar una respuesta,
con cierto grado de certidumbre y Bielsa nos estuviera escuchando, me diría, ¿y usted quién se cree que es para dar una respuesta ante tamaña pregunta y jugar con el sentimiento que yo tengo ante Newell's? ¿Usted desde qué lugar se siente facultado como para creer o suponer que esté en condiciones de dar una respuesta ante algo tan sensible como es para mí Newell's y la responsabilidad que a mí me genera el poder pensar en algún día volver? Así que llámese a silencio, ya dijo muchas pavadas y quédese con esa respuesta. Muy bien. Mariano nos pregunta, te pregunta, de la tanta cantidad de técnicos que se asemejan a él, ¿cuál crees que es su mejor discípulo o cuál es el que mejor se le parece? Mirá, hay algo de lo que estoy seguro, y es que ninguno de los entrenadores, y de esto sí estoy seguro, pero estoy seguro porque además es un hecho fáctico, es comprobable, ninguno de los entrenadores que ocupan el Olimpo del fútbol argentino por resultados, no hablo de estilo, que son Menotti y Bilardo, ninguno de ellos, ni otros que han dirigido a la selección argentina o han tenido lugares de gran suceso a nivel local o internacional, tiene tantos alumnos, para decirlo de algún modo, como Bielsa. Ninguno, ninguno. Y esto tiene un poco que ver también con lo que hace un ratito decía Kichi, ¿no? No con que no hay un solo jugador que hable mal de Bielsa. Hay una cantidad enorme de jugadores, no digo de ex, porque los jugadores siempre dicen, y yo se los respeto, que son jugadores que no activamente están desarrollando la profesión, ¿no? No son ex. Muchos de todos esos jugadores se han nutrido de muchos de los conocimientos de él. Entonces, hay una cantidad muy importante de entrenadores que han tomado la doctrina o el sistema o el método Bielsa. Creo, como siempre me ha dicho, y hace poco que volví a hablar con él, me lo dijo Claudio Vivas, que es uno de los que trabajó más tiempo a su lado, nunca va a haber ningún Bielsa. Entonces, todo lo que desde la mirada externa del hincha que consume fútbol, o desde los periodistas que hacen lo propio, van a encontrarse con un nuevo Bielsa. Ni siquiera los entrenadores que apuntan o sueñan con ser un nuevo Bielsa, porque Bielsa hay uno solo, porque el que, entre comillas, inventó el método o fabricó el modelo es él. De todos esos que hay dando vueltas, creo que el más parecido en algunos aspectos, que tienen que ver con la personalidad, con la exigencia, con la búsqueda de la excelencia, tiene que pulir un poco su relación con el exterior, fundamentalmente con el periodismo, porque puede mantener sus convicciones, pero eso no ponerlo muchas veces en un lugar que lo deja demasiado cerca de la hostilidad, es Heinze. Me parece que Heinze es el más cercano. Aunque desde lo futbolístico, insisto, hay algunas diferencias, porque me parece que si bien Heinze replica de Bielsa, para empezar, muchos ejercicios, ¿no? Del entrenamiento, de lo invisible para nosotros, de lo que no vemos, porque lo que nosotros vemos es la expresión de la película, ¿no? O de la obra, no del ensayo, que son los entrenamientos. En los entrenamientos hay mucho de eso, pero me parece que si nos tomamos sobre todo de Vélez, creo que Vélez tiene o tuvo el Vélez de Heinze, una búsqueda con un poco más de posesión, ¿no? Un poco más de elaboración, sobre todo desde los mediocampistas, ¿no? De llegada más de mediocampistas, pero en líneas generales diría que la versión más cercana, 2.0, ¿no? Una versión más moderna, es la de Heinze.